Grupo Aval, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Todas las noticias en la FM de RCN. 8 de la mañana, 41 minutos. Saludamos al expresidente de la República, el doctor Iván Duque. Expresidente, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo muy especial para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo y para toda la audiencia de la FM. Presidente, quisiera preguntarle qué piensa usted sobre las inversiones forzosas. Bueno, yo creo que es importante, Luis Carlos, hacer varias precisiones. La figura de inversiones forzosas es una figura que existe, digámoslo, en varias circunscripciones, en varias legislaciones, para momentos especiales, de crisis, etcétera, etcétera. Pero la concepción que ha presentado hasta ahora el gobierno, lo que quiere que sean las inversiones forzosas, es básicamente tomar recursos del sistema financiero para que sean destinados a la creación de créditos específicos con niveles de riesgo que no están medidos y exponiendo los ahorros de los colombianos a circunstancias que son bastante inciertas. Prácticamente la forma en la que el gobierno está vendiendo estas inversiones forzosas es una especie de expropiación diferida del ahorro de los colombianos para financiar propósitos fiscales a través de irrigación de crédito. Entonces, no estoy de acuerdo con eso. No está de acuerdo con eso. ¿Cuáles son las consecuencias negativas que podría tener ampliar las inversiones forzosas? Pues, de nuevo, la forma en la que el gobierno está presentándolo es que el gobierno está necesitando recursos por muchos lugares, pero el gobierno tiene un presupuesto altamente desfinanciado, tiene unos niveles de déficit bastante altos, tiene una ejecución bastante mala y está tratando de utilizar recursos con propósitos electorales de cara a 2025 y 2026. Entonces, si usted se da cuenta qué es lo que el gobierno viene haciendo, ya pasó con la reforma pensional, que fue quedarse con el 70% o más de las personas que contribuyen al sistema pensional para que se vayan a Colpensiones y por esa vía conviertan a Colpensiones en un cajero automático. Como la plata no les alcanza aún haciendo semejante locura, ahora lo que buscan es tomar recursos de los bancos para que salgan a prestar a través de la banca pública a proyectos que se desconocen. Entonces creo, primero, que es un factor casi que expropiatorio, segundo, puede elevar los niveles de riesgo terriblemente y tercero, puede generar una gran desconfianza regulatoria en el país por parte de los inversionistas de portafolio y también por parte del sector empresarial, profundizando aún más la situación de crisis o desaceleración muy grande que tiene el país hoy en día. Expresidente Duque, muy buenos días. Mire, no sé si a usted le pasó ayer, pero a mí ayer me mandaron por todos lados, sobre todo en la red de X, un chat del expresidente Álvaro Uribe, donde él proponía las inversiones forzosas. Es un X del 7 de abril del 2021. Usted todavía era presidente y dice: radicaremos la propuesta de crear un mecanismo de inversión forzosa al sector financiero para aumentar el crédito a las micro y pequeñas empresas como instrumento de recuperación de la senda de crecimiento. En ese momento, aunque lo estuviera proponiendo el expresidente Uribe, las consideraba igual de ineficientes. Pues me parece, esa es una muy buena pregunta, primero porque yo siempre he estado en desacuerdo con que el Estado trate de intervenir recursos que son del ahorro de las personas, sobre todo para invertirlos en niveles de riesgo que no estén representados en las tasas de interés. Si usted se da cuenta cómo funciona un banco, en un banco va usted y todos sus compañeros de la mesa de trabajo, voy yo, y depositamos nuestros ahorros y lo que queremos del banco es que el banco, por un lado, pues mantenga seguros nuestros ahorros, por otro lado, que mantenga cierta rentabilidad sobre nuestros ahorros y por eso los bancos prestan con unas tasas de interés que deben en teoría reflejar dos cosas. Número uno, los costos operacionales del banco, es decir, la operación del banco. Dos, que también reflejen los niveles de riesgo que toman cuando colocan la plata, porque uno deposita, el banco coloca, se genera una tasa de intermediación y de ahí salen las utilidades y los recursos para mantener el valor del dinero en el tiempo. Entonces, cuando usted le dice a un banco, usted tiene que invertir en esto y en esto y en esto,
a generar grandes distorsiones. Si usted se da cuenta cómo ante esa propuesta en ese momento, cómo respondió el gobierno y cómo logramos además un gran consenso con la banca, nosotros profundizamos lo que fue el subsidio a tasas de interés. Si yo soy presidente o soy ministro de Hacienda y quiero que el país aumente su financiamiento a las pymes, yo le digo a los bancos, venga, ayúdenme a prestarle a las pymes. Como los niveles de riesgo son muy altos, yo les digo, yo subsidio una parte de la tasa de interés. Usted pase una parte que le financie sus costos y unos niveles de riesgo prudentes, pero yo le subsidio para que la tasa sea aún más baja. Y eso funciona en muchos países, incluyendo Estados Unidos, por ejemplo, donde el Small and Business Administration, el SBA, le presta también a las empresas con tasas subsidiadas. Es un mecanismo transparente, es un mecanismo de mercado, se hace una distribución de las cargas que funciona bastante bien. De hecho, nosotros en nuestro gobierno, y usted recordará, en el año 2020, en plena pandemia, tuvimos que sacar adelante el decreto 560 del 2020 con el apoyo además del sistema financiero, porque tuvimos que ampliar el déficit, aumentar el endeudamiento para enfrentar semejante tragedia, y creamos un vehículo que se llamaban los TDS, los títulos de solidaridad. Le bajamos el encaje a los bancos para que los bancos tuvieran más liquidez y no tuviéramos una crisis financiera, y buscamos que los bancos durante ese momento excepcional pudieran adquirir títulos de tesorería, de solidaridad, pagados a la tasa de mercado, de tal manera que pudiéramos tener los recursos que nos permitieron enfrentar esa situación. Pero fue un vehículo transitorio y se hizo de la mano también con el sistema financiero. Expresidente, entonces, si le entiendo bien, la diferencia de ese decreto para atender la pandemia de los títulos de solidaridad para el presupuesto es que no tienen nada que ver con el crédito, que es lo que propone hoy el gobierno, aunque sí, esa es una muy buena diferencia, porque como bien lo anoto, nosotros creamos los títulos de solidaridad y le dijimos a los bancos, venga, vamos a bajar un poco el encaje, de tal manera que ustedes tengan liquidez suficiente. ¿Y por qué liquidez suficiente en ese momento? Había una pandemia, tuvimos que cerrar el país, había muchas personas que se iban a quedar sin capacidad de pago, entonces usted tenía que dotar al sistema financiero de la liquidez suficiente para atender la emergencia y que no se estuviera estresando el sistema financiero, detonando una crisis aún más grande. Y por otro lado dijimos, mire, vamos a lanzar estos títulos, inviertan en estos títulos, pagamos como deuda de la nación, lo pagamos a la tasa transparente de mercado que corresponde para los títulos y la vamos a tener transitoriamente y la vamos a pagar. Así funcionaba, pero no le estábamos diciendo a los bancos, ahora hágame el favor, páseme parte de la plata que usted tiene en los ahorradores y la vamos a destinar al crédito sin saber cuáles son los niveles de riesgo, cuál es el nivel de exposición, cuál es la rentabilidad, cuál es la idea, porque ahí es donde se empiezan a cometer locuras y esas locuras las hemos visto en muchos países. Por eso la figura o el término inversión forzosa es un término general, pero la propuesta que está haciendo el gobierno debería llamarse más bien expropiación del ahorro, porque le está diciendo a los bancos, présteme una plata y la salgo a prestar en las condiciones que yo quiero, asumiendo los riesgos los ahorradores porque están destinando sus ahorros a través de los bancos a ese propósito, y creo que allí podemos llevar este país a una situación de inmensa fragilidad en el sistema financiero. Presidente Duque, lo saluda Juan Lozano. Aparte de todos estos riesgos frente a la estabilidad del sistema financiero, frente a la banca, todas las distorsiones que genera, las dudas incluso de constitucionalidad frente a la titularidad del ahorro de los colombianos, lo otro que uno ve aquí como asomando las orejas es un fantasma populista. Este gobierno sí es capaz de conseguirle plata a los pobres y aquí vamos a entregar créditos y eso va a coincidir con la campaña del 2026 y aquí tenemos un paquete millonario de crédito para que puedan acceder a eso fácilmente y para que empiecen a entregar y entregar plata que quién sabe quién va a poder recaudar después. ¿No cree usted que ese es otro riesgo adicional de esta propuesta? Claro, es terrible, doctor Juan, y de nuevo le digo, en el caso nuestro, que fue para enfrentar una pandemia, semejante situación extraordinaria,
lo concertamos con los bancos, liberamos encaje y fuera de eso dijimos, vamos a emitir unos títulos. ¿Qué es un título? La nación dice, mire, yo ofrezco este título, usted me lo compra, yo se lo pago y se lo pago transparentemente con una tasa de interés, sabiendo que ese año aumentábamos el déficit, etcétera, etcétera. Y así lo hicieron también muchos países. Es decir, era un mecanismo efectivo para atender una crisis extraordinaria. Pero no le está bancos, mire, hágame un favor, présteme esta plata que ahora yo la voy a salir a prestar a través de la banca pública, quién sabe en qué, porque ahí sí le estoy echando mano, casi que una expropiación diferida del ahorro de las personas. Entonces, el gobierno quiere darle préstamos a las personas más vulnerables, el gobierno quiere darle préstamos a las pymes, quiere darle préstamos a los campesinos. Hágalo, pero hágalo de forma transparente, subsidiando la tasa de interés de los bancos. Y le dice, mire, señores bancos, ustedes son expertos en prestar la plata, tienen el conocimiento, tienen un buen sistema de monitoreo de riesgo, queremos que ustedes nos ayuden a que las pymes tengan mejor acceso a financiamiento y de pronto a mejores tasas, entonces yo le subsidio a usted es la diferencia entre la tasa baja y la que usted va, entre la tasa que hay hoy y la que yo quiero que usted preste. Es una forma transparente y fiscalmente por lo menos está ajustado a lo que es la regla fiscal, a lo que es el déficit. ¿Cuál es el gobierno hoy, doctor Juan? Que el gobierno se está volando la regla fiscal, no tiene espacio fiscal para salir a hacer eso masivamente, entonces quiere por la puerta de atrás, pero adicionalmente metiéndole una creatividad populista a la situación, utilizar el ahorro, quién sabe para qué propósitos y qué locuras, y creo que eso es algo que tenemos que ponerle demasiada atención porque nos crea un riesgo que no está hoy en el sistema financiero. Expresidente, buenos días. Usted ha mencionado en 2 o 3 oportunidades en esta conversación la palabra expropiación. ¿Es así de grave lo que está planteando el gobierno Petro en esta oportunidad? ¿Está abriendo la puerta de las expropiaciones en Colombia? Pues, a ver, se lo voy a poner de una forma, digámoslo, un poco gráfica, William. Usted tiene su plata ahorrada en un banco. Usted tiene los ahorros de una vida o los ahorros del último año, los tiene en un banco. Y los tiene colocados en el banco, en los instrumentos que el banco le ofrece. El banco le dice, mire, le ofrezco un CDT, o le ofrezco un portafolio, o sencillamente le ofrezco una cuenta de ahorro con alguna rentabilidad. Y usted sabe que su platica está ahí. Si ahora le dice el gobierno, venga, de su platica, ya usted no va a ser el que decide en qué instrumento lo tiene, sino que voy a utilizar el 10 o el 20% de esos depósitos para prestarle plata a financiar el tren elevado entre Buenaventura y Barranquilla, pues primero ustedes tienen que preguntarse, óigame, mi banco, ¿por qué está haciendo esto y yo no lo sé? Segundo, ¿cuál es el riesgo de que se preste la plata para ese propósito? Tercero, ¿qué pasa si eso no ocurre y la plata se pierde? Eso es lo que en realidad ocurre cuando usted quiere forzar a que los bancos le cedan a usted recursos de los ahorradores para que sean irrigados a través de un sistema de crédito de banca pública. Eso a mí me parece un despropósito. Si usted le dice por el contrario a los bancos, miren señores bancos, queremos que ustedes dentro de toda su cartera le presten más a las pymes, y ustedes saben muy bien cómo evaluar el crédito, cómo evaluar el riesgo, pero además como gobierno quiero que presten más barato, le subsidio la tasa, perfecto, porque usted le está diciendo a los clientes, esto hace parte de un portafolio y yo decido, como lo deciden todos los días, cómo mantienen la rentabilidad. De lo contrario, creo que es una forma de una expropiación diferida. ¿Y diferida por qué? Porque le va perdiendo el valor de su dinero en el tiempo en inversiones que son totalmente irresponsables y con fines políticos. Supremamente claro es el expresidente Iván Duque, como siempre. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos. Un gran saludo para ustedes, a toda la mesa de trabajo y a la audiencia de la FM. Un saludo, gracias. 8:54 aquí en la FM de RCN. Las noticias como son. Sabemos que tus metas llevan detrás algo más grande de lo que son. Que cuando quieres irte de viaje no es solo por las fotos, sino para proyectar tu futuro. O cuando te dan ganas de estrenar carro es porque la familia se creció. En Banco Omeva, tus metas también son